Pues muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenas tardes. Es para mí un placer empezar la entrevista de hoy porque tenía muchísimas ganas de que pasase por mi canal de Twitch Paco Gracia, que es licenciado y máster en Historia Contemporánea, uno de los grandes especialistas en la historia de España del siglo XX. Y vamos a hablar hoy de Ley de Memoria Democrática, porque Paco Gracia es responsable de la memoria democrática en Podemos. Muchísimas gracias, Paco, por prestarme esta horita que vamos a pasar por aquí, por mi canal. ¿Qué tal, Roberto? Muchas gracias a ti por invitarme a compartir tu espacio. Muchas gracias. Hay un tema que, para empezar, siempre me gusta ir empezando un poco desde el principio. Yo creo que uno de los grandes objetivos y de los desafíos que nos marcamos cuando llegamos a este gobierno de coalición, y no sé si tú estarás de acuerdo, pero creo que sí, que una de las grandes leyes estrella era la Ley de Memoria Democrática. ¿Por qué es tan importante la Ley de Memoria Democrática en estos momentos, Paco? A ver, de hecho, como dices, es una de las leyes que quisimos incluir dentro del pacto de gobierno para que fuera de obligado cumplimiento, porque consideramos que la ley de memoria histórica del año 2007, aquella ley que tuvo un título tan rimbombante y tan largo, que era la ley por la que se reconocen y amplían derechos y establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, que pretendía convertirse en una ley integral, pero que no sabemos si por miedo o por falta de voluntad se dejó en el tintero muchas de las reivindicaciones de las asociaciones memorialistas. Y así estamos. Si en 2022 todavía estamos debatiendo una ley de memoria, es porque en nuestro país no se han hecho las cosas bien. Es decir, realmente lo que podemos decir es que no ha habido realmente políticas públicas de memoria. Ha habido alguna política concreta de reparación desde la transición, algunas disposiciones específicas para destinar a reparar colectivos, pues como fueron las viudas y a los mutilados y militares para igualarlas con las de los vencedores de la guerra, pero hasta el año 2007 y por la presión de los movimientos memorialistas no se intentó abordar de manera integral. Y como digo, se dejó en el tintero muchas de las reivindicaciones de los grupos memorialistas y de las familias, y por eso estamos en este momento peleando por sacar adelante una ley de memoria que por fin conceda a las víctimas y a sus familiares el derecho a la justicia y la reparación. Pero a mí me da la sensación, Paco, y yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo, que este es un gran fracaso de este país. Es decir, lo contaba muy bien, por ejemplo, Antonio Maestre en los dos últimos libros que escribe, tanto en Franquismo S.A. como en Infames, que en comparación con otros países que han tenido un pasado oscuro de dictadura, como puede ser Alemania, y que sí que hicieron un poco, digamos, los deberes, ¿no? A la hora de dar, en primer lugar, de acabar con la impunidad, pero también de rendir homenaje y ofrecer memoria, ¿no?, a las víctimas. En España a mí me da la sensación que esta ha sido una gran asignatura desde el principio. Yo tengo la sensación de que el régimen del 78, como lo llama así muchas veces Juan Carlos Monedero, pero a mí me da la sensación que esto ha sido un poco deprisa y corriendo, ¿no? Yo, el otro día, por ejemplo, terminaba de leer un libro de Juan Carlos Losada que hablaba un poco sobre las prisas, el miedo que había, que las Fuerzas Armadas, pues se levantaran otra vez en armas. ¿A ti no te da la sensación de que esto ha sido la gran chapuza de la democracia o de la transición? A ver, como dices tú, si nos comparamos con otros países, pues la verdad ahí tenemos el reflejo de que no hemos hecho las cosas bien. Bien es cierto que, como dicen incluso los psicólogos, después de un pasado traumático, pues para mirar hacia adelante puede ser necesario algo de olvido. Pero esto pasó en Alemania, por ejemplo, con la Segunda Guerra Mundial, pero pasado un periodo de 20, 30 años, en la propia Alemania se dieron cuenta que este olvido hacía que en sus colegios no se estudiara la responsabilidad alemana en el Holocausto, porque terminaban en época guillermina. Y ya en los años 50 revirtieron esto y se empezó a estudiar en Alemania
y se enfrentaron a su pasado. Lo mismo ha pasado en Argentina, lo mismo ha pasado en Chile. Pasados un tiempo prudencial de 20, 30 años, se ha podido enfrentar ese pasado. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que nuestro país, al suceso traumático de la guerra civil, le sucedió otro no menos traumático, que fueron 40 años de dictadura. Entonces, sí que se pueden cumplir a partir de los 20 años del fin de la dictadura, que los nietos empezarán a preguntar por lo que realmente pasó con sus abuelos. Y es a finales de los 90 cuando los descendientes de víctimas de la guerra civil se comenzaron a preguntar y empezaron a preguntarse qué pasó durante la transición. Y es verdad que la transición se hizo con una espada de Damocles en la cabeza. Justo esta semana se produce el aniversario de lo que se llamó la Semana Negra en Madrid. El día 23 se produjo el asesinato de Arturo Ruiz cuando se manifestaba a favor de la ley de amnistía. Al día siguiente se produjo otra muerte en otra manifestación en la Gran Vía de Madrid, en la que estaban protestando por la muerte del día anterior. Y justo esa noche se produjeron los asesinatos de Atocha. Entonces, había una necesidad de pasar página muy rápido y realmente lo que se hizo fue mirar para otro lado. Que en aquel momento era a lo mejor lo único que se podía hacer, vale, perfecto. Pero 20 o 30 años después, con una democracia ya totalmente consolidada, sin la espada de Damocles que teníamos encima de la evolución militar, pues ahí es en el momento en el que se debería haber hecho. Zapatero lo intentó, ya digo, no sé si por miedo, por la reacción furibunda que tuvo la derecha de este país, lo dejó en el tintero, pero la verdad que tendríamos que mirarnos en el espejo de Argentina, de Portugal, de sus museos, de sus memoriales, de los juicios que han hecho contra los responsables de la dictadura. Creo que deberíamos mirarnos en ese espejo y de una vez por todas afrontar nuestro pasado traumático. Yo hace un mes le hice una entrevista aquí en mi canal de Twitch a Carlos Hernández, ¿no? Y hablaba con él de una cosa que yo creo que todos, por lo menos yo, que nací en el año 77, y pues, sobre todo la generación de la EGB, ¿no? Años 80, y hablábamos de qué curioso, ¿no? Porque cuando estudiábamos en el colegio la historia de España, siempre el año académico, cuando llegaba junio, ¿no? Siempre terminaba siempre como en la primera república, ¿no? Es decir, terminaba un poco como deprisa y corriendo y lo que había pasado después o no se daba o se pasaba muy de corrido. A mí me da la sensación de que uno de los grandes problemas que tenemos es que en los colegios no se ha estudiado la historia de España y no se ha estudiado que en España hubo más de 600 campos de concentración, que en España hubo una violencia sistemática, que hubo genocidio, digámoslo claro, y que hubo miles de fosas comunes que no se han vuelto a abrir. Este ha sido un gran fracaso del sistema educativo. Es decir, no estudiar la historia de España conlleva a un olvido, ¿no? de todo esto. ¿La ley de memoria democrática arregla un poco esta situación? Efectivamente, la ley de memoria democrática tiene en una parte de su articulado que tanto en los currículos educativos como en la formación continua del profesorado se incluya la memoria democrática. Pero la verdad es que entendemos que no vale solo con que esté en el articulado. Hay que garantizar que eso se dé en los colegios y que, como dices tú, que se llegue, que lo recojan también los libros de texto. Entonces, para acompañar la ley, hemos presentado como Unidas Podemos, creo que la semana pasada en la Comisión de Educación, una proposición no de ley que habla de todos estos temas. Ya no solo de qué tiene que estar recogido en la ley, sino del cómo tiene que estar recogido y de cómo tiene que estar implementado. Porque, como decías tú, es una suerte tenías en el colegio, en la escuela, si llegabas al desastre del 98. Sí. Porque el siglo XX se pasaba de un plumazo, pero se pasaba muy por encima.
si incluso cuando se llegaba a estudiar, se estudiaba desde una perspectiva muy arcaica, desde ese discurso de guerra fratricida entre hermanos Sí, sí. que se instauró durante la transición, cuando realmente no fue una guerra fratricida entre hermanos, sino que fue un golpe de Estado fascista, sino que dentro del contexto histórico se podría instalar y estudiar perfectamente dentro de los fascismos que se dieron en Europa en el siglo XX. Y además con los últimos estudios que realiza Ángel Viñas, que a mí me parece un historiador maravilloso porque todos esos estudios que hace, sobre todo indagando un poco en los archivos, determina que efectivamente el golpe de Estado, que algunos políticos del Partido Popular todavía siguen negando. Hace muy poco Pablo Casado aparecía ahí con dos míticos del Partido Popular que todavía más o menos que justificaban que hubiera un golpe de Estado, ¿no? Porque España el 36 era un auténtico caos, ¿no? A mí me da la sensación que esta normalización del fascismo, como tú dices, porque esto no ha sido una normalización del fascismo, tiene ahora sus consecuencias. Es decir, tiene unos coletazos actualmente en la democracia, con 52 diputados ultras en el Congreso. ¿Crees que estamos pagando un poco el peaje de no haber hecho las cosas con determinación hace 20 años? Por supuesto, y además estamos justo en una época de revisionismo histórico, porque hasta ahora, al menos, aunque había pseudohistoriadores como pueden ser Pío Moa o alguno similar, pues no entraba dentro de la academia y había un consenso historiográfico de lo que había sido el golpe de Estado, la guerra civil, la dictadura. Pero ahora se está dando, se empezó a dar en la época de José María Aznar, se está dando que dentro de la universidad hay un movimiento historiográfico revisionista más blando, que no cuestiona el origen de la República, pero sí cuestiona lo que dices tú. Ha estado en el clavo, pone la República como un régimen fallido y Sí, como sí. que parece que no quedará otro remedio. Realmente, este discurso va más allá de lo que parece, y este discurso está hecho para proteger a la monarquía, porque se quieren olvidar de que el antecedente plenamente democrático de nuestra Constitución no es otro que la República. Y si nos olvidamos de eso, pues pasa lo que está pasando ahora, que esos discursos de blanqueamiento del fascismo que ha hecho el Partido Popular durante muchos años han hecho que ahora surja Vox y ahora estén compitiendo a ver cuál es más de derechas. Y vamos a tener un problema porque, por desgracia, la derecha española no ha sido nunca antifascista, así como sí lo ha sido la derecha liberal europea, Totalmente de sobre acuerdo. todo la alemana. Nos hemos encontrado casos como cuando se debatió, creo que fue en el año 2007, una condena del régimen franquista en el Parlamento Europeo, y un diputado polaco hizo una apología del franquismo, mientras los diputados españoles miraban para otro lado. Y tuvo que ser un diputado alemán el que le enmendara la plana y el que le dijera que en el Parlamento Europeo no cabía ninguna apología de una dictadura fascista. Entonces, esa falta que hemos tenido de reconocimiento, de asunción de responsabilidad de la derecha, nos puede llevar a sitios muy peligrosos. Además, esto arranca ya desde hace muchos años, ¿no? Ya cuando maltrataban a los militares de la UMD, ¿no? De la Unión Militar Democrática, que creo que fue Carmen Chacón quien al final hizo un poco de justicia con esto. ¿Podría caber la posibilidad, Paco, de que nos encontrásemos con la situación surrealista de que nos pasara lo mismo que pasó? Lo estoy pensando ahora con los años, cuando Zapatero aprueba la ley de memoria histórica y que cuando llega Rajoy deja la ley a presupuesto cero, que esto es una cosa, como dices tú, de una derecha que no es democrática. ¿Esto podría ocurrir si llegase la derecha al poder? A ver, por supuesto que esto podría ocurrir, aunque en esta ley se está siendo más cuidadoso en este aspecto. Sobre todo, hay muchas cosas, como el tema de las reparaciones, porque por supuesto tiene que haber reparaciones para el trabajo esclavo, tiene que haber reparaciones para esa gente que tuvo multas. Para este tema, lo que dice la ley es que se va a establecer una comisión que en el plazo de un año
va a establecer cuáles tienen que ser estas reparaciones. Primero se va a hacer un estudio de las personas afectadas, personas y organizaciones, y después se va a proceder a las reparaciones. Entendemos que si la legislatura termina, pues muchas de las cosas que están pendientes ya estarán hechas y ya no se podrá echar atrás. Pero si no llegamos a tiempo de hacer un plan nacional de sumación de fosas, si no llegamos a tiempo de estas reparaciones, si no llegamos a tiempo, está claro que la involución que puede suponer un gobierno de la derecha, y más si es un gobierno de la derecha con la ultraderecha, puede ser muy grave, y ya no estamos hablando aquí solo de cuestiones de memoria, sino en cuestiones de claro, derechos laborales, de derechos sociales. Entonces, eso puede pasar, pero la verdad es que esta ley está bajando a tierra. Luego si quieres podemos comentar otro tema, pues, como por ejemplo es el de las sanciones, porque sí, esta ley, uno de los fracasos de la ley de Zapatero es que luego no se aplicó. La ley estaba muy bien, pero no se desarrollaron reglamentos, no había un régimen de sanciones por si no cumplías la ley, y esto permitió que pues muchas administraciones se pasaran los artículos de la ley y la aplicación de la ley por el arco del triunfo. No digamos ya lo que ha pasado en Madrid, que eso yo creo que tendrán que hablar los tribunales, porque yo creo que lo que ha pasado en Madrid con la interpretación que ha hecho de la ley de Zapatero, con el tema de las calles y la placa de Largo Caballero y de Indalecio Prieto, yo creo que eso es un fraude de ley. Eso ya no es que no aplique la ley, sino que es un fraude de ley. Entonces ahí la justicia tendrá que tomar cartas en el asunto, porque realmente lo que estamos viendo en Madrid creo que es lo que podremos ver si llega a gobernar la derecha con la ultraderecha en nuestro país. Claro, porque es que estamos hablando de un país en donde, como yo decía otro día en un vídeo, un país que añora los versos de Miguel Hernández y sin embargo se rompen sus versos contra una tapia. O sea, es decir, nos encontramos con gobiernos autonómicos que, como dices tú, no son nada antifascistas, y yo creo que se puede ser de derechas y ser antifascista perfectamente. Pero has hablado una cosa que a mí me parece muy importante, que es el Consejo General del Poder Judicial y todo lo que es la justicia. ¿Crees que el Consejo General del Poder Judicial puede poner zancadillas a la nueva ley de memoria democrática? Porque nos estamos encontrando con la situación de que resulta que el propio Tribunal Supremo o el propio Consejo General del Poder Judicial es un actor, se ha convertido en un actor político, ¿no? Algo incomprensible en una democracia actual. Algo incomprensible con un sistema al que se le supone la separación de poderes, y cuando lo que no debe ser ni el Tribunal Constitucional, ni el Tribunal Supremo, ni el Consejo General de Poder Judicial es una cámara de revisión de los acuerdos que legítimamente toma el Parlamento para tirarlos por tierra, para hacer oposición. La verdad que realmente poca legitimidad tiene un Consejo General de Poder Judicial caducado en lo formal, claro, y caduco en sus actuaciones. Claro. Porque tenía aquí la noticia que comenta el informe del Consejo General del Poder Judicial, y es que decía que las medidas que la ley pretende de prohibición de actos públicos que hagan apología del franquismo y las multas que pueden llevar aparejadas, que a lo mejor estas exaltaciones del franquismo estaban amparadas por la libertad de expresión siempre que no humillen a las víctimas, lo cual es con una paradoja, porque exaltar a un dictador es ya directamente humillar a más del dictador. Claro. O sea, son cosas que si las pones al lado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos o de cualquier recomendación de la ONU, no se sostienen. Entonces, realmente lo que diga el Consejo General del Poder Judicial en este caso, por suerte no era de obligado cumplimiento, son orientaciones que da, pero sí podemos encontrar con que se apruebe esta ley y inmediatamente el Partido Popular o Vox la lleven al Tribunal Constitucional, y ahí en ese momento pues estaríamos como estamos últimamente a expensas de lo que hagan estos tribunales. Sí, porque hemos dejado de hacer política. Es decir, la política no es llevar todo a los tribunales, ¿no? Yo creo que es hacer oposición, aprobar leyes, llegar a pactos, pero no llevarlo todo a los tribunales. A mí hay una cosa, Paco, que me indigna como ciudadano, ¿no? Ya no te hablo ni como militante siquiera. Pero como ciudadano, a mí me abochorna que este país, por ejemplo, se haya permitido el lujo de que los propios familiares
de las víctimas hayan tenido que gastarse su dinero o hayan tenido que recurrir a tribunales argentinos o que hayan tenido que ser ayudados por sindicatos noruegos, como hemos visto, para poder desenterrar a sus víctimas, ¿no? Abrir fosas. Nos hemos encontrado situaciones extravagantes, como pudo pasar en el Ayuntamiento de Guadalajara, que pedían más o menos que 2.000 pavetes para poder abrir una fosa. Algo que, no sé, que a mí me parece incomprensible, inconcebible en una democracia actual. ¿Esta ley va a dar apoyo jurídico, va de alguna manera a proteger a las víctimas a la hora de poder pedir ayuda a los respectivos ayuntamientos para que puedan reabrir fosas y por lo menos rendir homenaje a sus familiares? Sí, como dices, por un lado comentas de la calle argentina y efectivamente da coraje que tengamos que ir a la justicia de otro país, pero por otro lado también ver lo que ha supuesto la calle argentina para las familias, pues también es una cosa que nos ayuda a pensar que en algún momento vamos a poder hacer esto en nuestro país. Y efectivamente, cuando con la anterior ley se dejó al albur de las comunidades autónomas, nos encontramos como que algunas comunidades autónomas echaban atrás en sumaciones diciendo que faltaba el estudio de impacto ambiental, o sea, trabas todas las que pusieran. Entonces, a partir de ahora, la ley va a obligar a la Administración General del Estado a tomar las medidas y actuaciones necesarias para el conocimiento y conmemoración de los hechos representativos de la memoria y, sobre todo, para acompañar y garantizar el derecho a la verdad que tienen las familias. Entonces, se pretende que haya una oficina de víctimas, por fin, después de más de 40 años, que haya una oficina de víctimas para el apoyo técnico de las mismas, para recogida de testimonio de las personas que padecieron persecución y también para realizar labores de divulgación y sensibilización sobre las luchas que protagonizaron las víctimas de la guerra. Entonces, yo creo que esta es una de las partes más importantes que tiene esta ley es que por primera vez pone en el centro a la víctima. Y vamos a esperar al trámite parlamentario porque creo que es uno de los aspectos que eran necesarios, no solo hablar de reparación, sino hablar también de justicia y de garantizar el derecho a la justicia de estas familias. El pasado mes de noviembre, Martín Pallín, el magistrado Martín Pallín, escribió un artículo en público.es precisamente sobre la ley de amnistía del año 77, ¿no? En esta ley creo que algo tiene que ver, tanto la exposición de motivos de aquella ley, es decir, ¿qué cambia la ley de la memoria democrática con respecto a la ley de amnistía del año 77, que bajo mi punto de vista ha sido una de las leyes más vergonzosas que hemos tenido en nuestro país en los últimos años? A ver, no olvidemos, efectivamente, hay dos apartados de la ley, que son el apartado E y F del artículo segundo, que son los que realmente fueron vergonzosos porque permitieron que los crímenes franquistas quedaran impunes. Pero no olvidemos que la ley de amnistía era una reivindicación de la izquierda porque en el año 77 todavía había cientos de personas que estaban en la cárcel por hacer oposición al franquismo. ¿Qué pasa? Que pues los elementos más afectos al régimen aprovecharon esta ley, que era completamente necesaria, aprovecharon para meter esos dos artículos. ¿Qué pasa? Que pues por ejemplo cuando Garzón estudió esos dos artículos y dijo que esos dos artículos le impedían investigar los crímenes del franquismo, lo que igual hace que conviertan la ley de amnistía en una ley de punto final, lo último que buscaban los que apoyaban la ley de amnistía. Entonces, ahora es muy importante que no está todavía recogido en el articulado que se ha registrado en el Congreso, pero sí en una de las dos de las 30 enmiendas que hemos negociado para introducir al articulado de la ley, para que se recoja que la ley de amnistía del 77 esté sometido a los principios de imprescriptibilidad y no amnistía para los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura. Una medida
que tiene que servir para superar los obstáculos que los tribunales han arguido para dejar de investigar los crímenes franquistas. Creo que es muy importante que esté en la exposición de motivos, porque la exposición de motivos lo que nos hace es decir cómo se tiene que interpretar el artículo que va a venir después, para que no pueda venir luego un juez y diga, no, es que yo lo interpreto de esta manera. No, la propia ley, en este caso, y por primera vez, te dice cómo se tiene que interpretar esa ley de amnistía. Y se tiene que interpretar bajo esos parámetros que recoge luego el artículo, creo que lo tengo por aquí, sí, el artículo 2, que va a decir que todas las leyes del Estado del Español, incluida la ley de amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el derecho internacional, convencional y en particular con el derecho internacional humanitario. Entonces, creemos que esto es un paso muy importante porque el Partido Socialista, como una de las patas del régimen del 78 que tú has nombrado, nunca se ha atrevido a dar el paso de tocar la ley de amnistía. De hecho, llegamos a este acuerdo y no sé si recordarás, justo al día siguiente salió el ministro Bolaños a decir, no, esto, la ley de amnistía se queda tal y como está, esto no va a significar que se pueda juzgar, y eso es simplemente pues porque han llegado a un acuerdo que, como siempre, va más lejos de lo que querían. Claro. Pero es un acuerdo que está firmado por escrito y que vamos a llevar a la ley. Porque creemos que esta reacción del ministro es la muestra de que vamos por el buen camino para que se acabe con la impunidad de los crímenes franquistas. Como siempre, el Partido Socialista casi un lastre, ¿no? Es decir, el Partido Socialista que parece que, que tendría que estar con esto a tope, y siempre, si no hay un acuerdo de gobierno, yo me imagino que sería este país si no existiese Podemos. Además, el Partido Socialista que siempre tuvo mucho respeto a las Fuerzas Armadas, ¿no? Durante los años 80, ¿no? Siempre, y además como decías tú al principio, con la espada de Damocles ahí, ¿no? Hablamos del golpe de Estado del año 82, pero el ejército estuvo conspirando hasta mucho tiempo después, ¿no? Hay una parte de la ley que me gusta mucho y es la creación de la Oficina de Víctimas de la Dictadura. Que esto, cuéntanos qué es esto, Paco. Pues lo que te decía antes, va a ser una oficina para acompañar en todo momento a las familias que sepan que tienen un familiar en una fosa y no sepan exactamente dónde está, que sean familiares de una persona asesinada que no haya tenido un juicio, que sepan qué tienen que hacer para solicitar la nulidad de los juicios. Es una oficina para acompañar en cada momento a los familiares para que no se sientan solos en este proceso. Ya te digo, creo que es la primera vez desde el año, y sin el creo, es la primera vez desde que estamos en democracia, que se crea una oficina para realizar este acompañamiento integral de las familias. Hay una cosa que también aprecia en esta ley, que era la ampliación de la regulación del Banco Estatal de ADN, ¿no? De las víctimas. Que esto es una cosa que yo creo que es bastante pionero, ¿no? Es decir, y es más necesario, ¿no? Que creo que era importantísimo, ¿no? La creación de este Banco Estatal. ¿Qué supone esto en la nueva ley? Pues a ver, esto se va a crear un banco de ADN que va a servir no solo para las víctimas, para localizar a familiares de las víctimas que están en fosas, sino que va a ser extrapolable también a las personas afectadas por el robo de niños de bebés durante el franquismo. Entonces se va a crear un banco estatal de ADN con una base de datos de ADN de carácter estatal, al que podrán acudir las personas afectadas. Contará, por supuesto, con las garantías de privacidad y de protección de datos, y esto servirá pues para cotejar datos pues cuando se exhume una fosa y se puedan tomar muestras de ADN, acudir a ese banco de ADN y localizar a los familiares. Lo mismo cuando comience la investigación, porque ese es un tema que daría para otra conversación y que queremos retomar en cuanto consigamos que se apruebe la ley. Queremos retomar la ley de bebés robados, porque consideramos que no basta con hacer esta referencia
en la ley de memoria histórica cuando hablamos del banco de ADN, sino que por la gravedad del tema queremos que, y de hecho registramos y está registrada una ley, creemos que hay que tratarlo en una ley específica. Pero adelante también con que se haya incluido para que este banco de ADN sirva en este momento para los dos temas. Cuando leo cosas del anteproyecto, Paco, hay cosas cuando las leo, digo, jo, pues es que esto es fundamental, o sea, esto era elemental. O sea, me parecía increíble que incluso esto no estuviese debidamente regulado, ¿no? Por ejemplo, el derecho de reconocimiento y de reparación que se establece por parte del Estado. Pero bueno, ¿cómo no? O sea, esto es algo elemental, Paco, ¿no? Pues elemental, y es una de las cosas que, como te decía, se han ido haciendo reparaciones desde el año 78, pues hubo la ley de militares, ha habido pues por partes, por colectivos pequeños y demás, pero no se ha tratado de manera integral y quedaban muchas reparaciones pendientes, pues como las del trabajo esclavo y reparaciones que veremos, porque estamos negociando también meter una enmienda que esto llegue hasta el año 82. Sí, de eso hablaremos ahora. Sí. Las víctimas del franquismo no terminan, por desgracia, con la muerte de Franco, sino que van más allá. Entonces, la reparación integral va a estar recogida en el artículo 30, también modificado por una enmienda, porque es otro de los temas que nos ha costado pelear, porque no estaba claramente recogido en el anteproyecto, no estaba claramente recogido tampoco en el articulado de la ley que se registró en el Congreso, y está también ahora, por fin, dentro de este acuerdo que hemos llegado con el Partido Socialista, de introducir 30 enmiendas para mejorarlo. Y se reconocerá el derecho al resarcimiento de bienes incautados y el derecho al resarcimiento de las sanciones económicas que se impusieron a las familias, porque muchas veces claro, las familias, y esto está muy bien estudiado por los historiadores, las repercusiones económicas iban más allá de que te encontrabas con que habían matado a tu padre, a tu madre, y luego te encontrabas con que te habían quitado las tierras por los supuestos delitos que habían cometido tus padres. Entonces, todo esto se va a inventariar, va a haber una comisión que trabaje durante un año en este tema para llevar a cabo estas reparaciones. Sí, esto ya hablabas tú antes, ¿no? De los bienes incautados y de las sanciones económicas. Una de las críticas que sí que yo suelo leer algunas veces es que esta ley no es lo suficientemente contundente con respecto, por ejemplo, a lo que se hizo en Alemania, ¿no? Que es pedir responsabilidad a las empresas que colaboraron con, en este caso en España, con la esclavitud. Es decir, es que en este país hay gente todavía que no sabe que determinados bienes de determinadas empresas se hicieron de oro a costa de la esclavitud de los presos, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo con esta crítica? ¿Crees que esta ley no es una ley contundente con ese tema? Creo que deberíamos ir un poquito más allá. Sí que se recoge por primera vez que se haga un catálogo del trabajo esclavo, de aquellas obras públicas, de aquellas empresas que se beneficiaron del trabajo. Y esto ya es un paso pionero. Pero sí que es verdad, y a lo mejor se podría trabajar, porque ya te digo, el periodo de enmiendas que está abierto en este momento, se podría trabajar por ir más allá. Va a pasar lo de siempre. Tenemos que conseguir la mejor ley posible. Seguiremos peleando por esto, pero también tenemos que ser conscientes de la correlación de fuerzas que tenemos en este momento en el Parlamento. Pero creo que habrá cosas que podamos ir todavía más allá del acuerdo que hemos llegado con el PSOE, y creo que durante el periodo de enmiendas se podría ir más allá, porque como dices, en Alemania es conocido y reconocido la participación de empresas como Schindler, la de los ascensores, un montón de empresas que luego tuvieron
que devolver parte pues, de este dinero que habían hecho con el trabajo esclavo. Y en España son muchas las empresas que se beneficiaron del trabajo esclavo, porque parece que solo el Valle de los Caídos se sabe que se construyó con trabajo esclavo, pero por los trabajos que han hecho los historiadores, la mayor parte de la obra pública que realizaron las empresas españolas en los años 40 y algunas incluso en los años 50 se hicieron con mano de obra esclava. Es más, yo creo que la diferencia está en que incluso muchas empresas incluso se vanaglorian de ello, aquí en España, que eso me parece todavía más increíble. ¿Qué supone en esta ley, Paco, que se precise que el fiscal de la Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática tenga que abordar la investigación de los hechos ocurridos durante la Guerra Civil y después durante la dictadura? Pues es una garantía más en la lucha contra la impunidad de los crímenes franquistas. Se precisa que esto tampoco está en el articulado. Esta es una de las cosas que se había caído, yo creo que influenciados a lo mejor por los informes del Consejo General del Poder Judicial, se había caído del articulado y se va a volver a meter que esa Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática abordará la investigación de los hechos que tuvieron lugar con ocasión del golpe de Estado, la guerra y la dictadura. Entonces, esto supone que va a ser ya muy difícil que cuando un juez quiera investigar estos crímenes le pase como le pasó al juez Garzón. Va a ser muy difícil, claro, porque va a haber una Fiscalía de Sala de Derechos Humanos que de oficio va a poder hacer estas investigaciones. Y sobre todo el tema que hemos comentado antes de la ley de amnistía, que esta ley va a garantizar que si un juez quiere investigarlo, se vea amparado por la ley de memoria democrática. Además lo has dado en el clavo. Es decir, una de las razones por las que se cargaron al juez Garzón fue precisamente por rebuscar, ¿no?, entre los delitos del franquismo. Una de las enmiendas que hay, corrígeme si me equivoco, es el censo de víctimas que incluya también a los supervivientes, ¿no? Que este es un tema también que era muy importante, ¿no? El incluir a los supervivientes. Sí, efectivamente, va a tener que haber consentimiento expreso, por supuesto, de los supervivientes, pero consideramos que aparezcan las personas en el censo puede servir de ayuda para cuando haya una investigación, para cuando haya una investigación criminal, que las personas que están vivas tengan su derecho a estar reconocidas en ese censo de víctimas. La verdad que todos los aspectos relacionados con el tema de los archivos se da un salto adelante en esta ley, tanto por el acceso como con las infracciones por destrucción de documentos. Vamos a dar un salto importante en cuanto a las posibilidades de acceso al derecho a la verdad de las víctimas. Este es un tema que iba a tratar yo ahora, ¿no? Que es el tema de la recuperación, ¿no?, de los archivos de la dictadura. Hay un libro de Ángel Viñas que se llama Sobornos, en donde él desmonta gran parte de la historiografía franquista, neofranquista, ¿no? Que, bueno, poco más y que exaltaban la figura del dictador y no se basaban realmente en la verdad, ¿no? En buscar, como hace un buen historiador, que es en los archivos. Y él habla de las conexiones que tenía Juan March con los sobornos que desde la propia embajada británica y desde el gobierno británico hicieron con determinados generales para determinar en la decisión final de que Franco no entrase en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esto es una cosa que nos han contado una historia que no tiene nada que ver. Y hay un tema que él hablaba en su libro y es la dificultad que tenía de poder investigar también en los archivos de Juan March, porque los archivos forman parte de la familia, son archivos privados y por tanto no son públicos todavía, ¿no? Con esta ley podremos recuperar, podremos tener acceso a esos archivos públicos o privados que puedan pertenecer a entidades o a familias. Pues la verdad que este es uno de los aspectos yo creo en los que más se mejora esta ley con respecto a la anterior, y también aquí hay que agradecer al trabajo al cuerpo de archiveros.
nuestros diputados en el Congreso, a la hora de presentar estas enmiendas para mejorar, han estado en contacto con archiveros profesionales que nos han ayudado a matizar y a seguir sobre todo las recomendaciones de la UNESCO. Si es que realmente lo que estamos haciendo con esta ley en todos los aspectos es adaptarnos al derecho internacional y a lo que se lleva haciendo en otros países desde hace mucho tiempo. Y a partir de ahora, el derecho a investigar en archivos públicos o privados, nacionales o extranjeros, se va a garantizar por esta ley. Además, que recoge otras cosas como el derecho a las copias, a las reproducciones, será gratuito para los familiares de las víctimas. Es que a mí me da la sensación, Paco, perdona que te interrumpa, pero a mí me da la sensación que el tema de los archivos, ¿no? Es un tema como que ha intentado siempre una parte de este país, de los poderes, de intentar ocultar, porque realmente lo que conlleva el descubrir esa documentación de archivos es una parte de nuestra historia que nos contaron que no fue como fue, sino que fue de otra manera, ¿no? Yo creo que esta ley da luz a una oscuridad profunda que había sobre la que no había acceso de ningún tipo para buscar información. Sí, da luz no solo por el acceso que vamos a tener, sino porque, por ejemplo, también lo que pretende es recuperar los archivos y documentación de todo el gobierno de la dictadura, en particular los del jefe del Estado, que en este momento, no hace falta que te diga, que se encuentran en poder de la Fundación Francisco Franco. Entonces, esta ley, con nuestras enmiendas, también pretende recuperar estos archivos que, como dices, creo que aportarán mucha luz a ese pasado oscuro. Oye, hay una cosa de esta ley que me gusta mucho, que es la posibilidad de que los descendientes, no los brigadistas, porque ya quedan muy pocos brigadistas internacionales vivos, pero que sí que los descendientes de los brigadistas internacionales puedan tener acceso a pedir la nacionalidad española. Que a mí esto me parece muy guay, porque creo que da mucha dignidad a un montón de personas que vinieron a España para defender la legalidad vigente y la democracia. Esto entra dentro de una de las enmiendas. ¿Esto tiene posibilidades de llegar adelante, de salir adelante? Sí, este ha sido otro de nuestros empeños, porque el anteproyecto recogía lo que ya reflejaba en su momento la ley de Zapatero, que daba un par de años para que los brigadistas internacionales pudieran acceder por carta de naturaleza a la nacionalidad española sin tener que renunciar, como obliga a la nacionalidad por carta de naturaleza, a la suya propia. Esto se volvía a recoger, se volvía a ver otro periodo en esta ley, pero nos encontramos con que a día de hoy pues no tenemos, por desgracia, ningún brigadista que esté vivo en este momento, pero sí sabemos que muchos de sus descendientes están ampliando y acreditando una labor continuada de difusión de la memoria de sus ascendientes y de la defensa de la democracia en España. Entonces, entendemos que conceder la nacionalidad a estos descendientes es un reconocimiento a estos propios brigadistas que vinieron a nuestro país a defender la democracia. Que además me parece una de las cosas más bonitas de la parte, bueno, bonitas entre comillas, ¿no? Dentro de la tragedia que supone una guerra civil, pero una de las cuestiones más emotivas es sobre todo estudiar el papel de muchos brigadistas en nuestro país. Hablemos del Valle de los Caídos, que este es otro tema que también da mucho de qué hablar, ¿no? Hemos exhumado al genocida, lo hemos llevado a otro sitio con su familia y se puede quedar, pero hay que hablar del Valle de los Caídos. Una de las cosas que se está tratando es de cambiar el nombre del Valle de los Caídos y volver al nombre que tenía antes, que era el Valle de Cuelgamuros. ¿Hay posibilidad de esto? 2. ¿Hay posibilidad de hacer exhumaciones para rescatar restos de familiares que siguen enterrados allí? Y 3. Allí todavía hay otro dictador enterrado. ¿Hay alguna posibilidad de hacer algo al respecto con esta ley que va a entrar en vigor? Sí, el anteproyecto ya recogía la resignificación de la aberración que es el Valle de los Caídos. Entonces, el anteproyecto valoraba convertirlo en un lugar de memoria, sacar de allí a los monjes, se consiguió sacar
a la momia del dictador en algo que un diputado de la ultraderecha llamó la profanación de la tumba. Y nosotros queríamos ir un poco más allá y llevar más allá esta resignificación, cambiarle incluso el nombre a la denominación del Valle de los Caídos por Valle de Cuelgamuros, el lugar por el nombre que ha tenido ese lugar desde siempre. Y también garantizar que la tumba del hijo del dictador de Primo de Rivera, del fundador de la Falange, no ocupe un lugar preeminente. Y hay un artículo en la ley que básicamente se refiere de esto, que ninguna otra tumba de las del Valle de los Caídos podrá tener un lugar preeminente. Entonces ahí ya será la familia del fundador de la Falange la que decida si quieren que sigan enterrados en Cuelgamuros, pero igual que el resto de víctimas de la guerra civil que quieran seguir ahí, o si se lo llevan a un cementerio. Eso en la parte de quitar esa tumba, que también esperemos que esto sirva por otro apartado que hay en cuanto a los lugares de memoria, para sacar a Queipo de Llano también, que también lo tenemos enterrado en una catedral. En una catedral, efectivamente. Y en cuanto a lo que decías, sí, de hecho, las exhumaciones del Valle de Cuelgamuros ya iban a empezar, pero otra vez nos hemos encontrado con una denuncia por parte de una familia y por parte de Vox, y en estos momentos se encuentran paralizadas. Entonces, la verdad que es urgente que no nos demoremos más en el trámite parlamentario para evitar que puedan estar parando estas exhumaciones. Pero qué pena, ¿no, Paco? O sea, que estemos en el año 2022, que tengamos un mausoleo que ha tenido que pasar 40 y pico años de democracia para sacar a este señor de allí, y que tengamos todavía aquello, no sé, ¿no? Yo tengo un sabor agridulce, ¿no? Yo, como hijo de una familia que vivió parte de la dictadura, que nací prácticamente con la llegada de la democracia, que yo tenga que ver esto y que tenga que seguir viendo en televisión a líderes de la oposición hablando de que somos unos carcas, a mí esto me da mucha pena, ¿no? Es decir, en España no hemos hecho las cosas. La verdad que es una pena, y ya lo pudimos ver durante el debate de la ley de Zapatero, cómo fue la reacción de la derecha, hablando el presidente, en aquel momento líder de la oposición, hablando de remover esos huesos, y ahora la reacción de la derecha nos ha hecho esperar, y no solo de la derecha política, por desgracia, sino de la mediática y de la guerra cultural que pretenden llevar a cabo también con este tema. En cuanto se publicó el anteproyecto, ya salió, por ejemplo, Pérez Reverte a acusar a los políticos de reabrir heridas de la guerra civil y a igualar a los dos contendientes de la guerra. En el Parlamento Europeo, un eurodiputado de la ultraderecha enviaba a todos los europarlamentarios una carta delirante advirtiendo de la alarmante aprobación por parte del gobierno socialcomunista, que se les llena la boca con esta palabra, de un proyecto de ley de memoria. Y en esa carta era en la que incluso se refería a la reciente exhumación del dictador como la profanación de la tumba. Por suerte, hubo una reacción rápida del grupo de memoria, que hay un grupo de memoria democrática en el Parlamento Europeo, que se dirigió a pedir amparo a Sassoli, y Sassoli contestó, el recientemente desaparecido Sassoli, por desgracia, contestó con una carta en la que decía que no cabían esas manifestaciones en el Parlamento Europeo. Pero es que lo hemos visto en la ultraderecha, y lo hemos visto también, como dices tú, a Casado hace poco, que ante unas palabras de una persona que hacía una apología de la dictadura, y en lugar de enmendarle la plana como hubiera hecho cualquier derechista europeo civilizado, pues lo que hizo fue reírle las gracias y decir que en cuanto ellos llegaran al poder derogarían la ley, que ya están avisando de que van a derogar una ley que ni siquiera está aprobada. La verdad que es una pena, y a estos señores de la derecha y la ultraderecha habría que decirles que se trata de lo contrario, que se trata de cerrar heridas, que estamos hablando de hacer una tarea que se tuvo que realizar hace 40 años, y es por eso, claro,
las heridas no están cerradas. Claro, pero es lo que tú dices, ¿no? Cuando no se han cerrado las heridas, cuando no se han hecho las cosas bien desde la muerte del genocida, pues tenemos lo que tenemos ahora, ¿no? Es preocupante que tengamos a 52 matones de barrio en el Congreso de los Diputados, porque son matones de barrio, y es preocupante que hace nada el presidente del Partido Popular rindiera un homenaje por el fallecimiento, el 10º aniversario del señor Manuel Fraga, que era un señor que firmó las sentencias de muerte, entre otras, de Julián Grimau. Hay una parte, y vamos terminando con la entrevista, Paco, porque tendrás muchas cosas que hacer y ya bastante que nos has dejado un tiempo para nosotros y que te podamos escuchar, que está siendo un auténtico placer. Pero hay una parte de la ley que me gusta mucho, que también creo que puede entrar, que es una cosa que es importante, que es la supresión de los títulos nobiliarios a más de 33 personajes del régimen franquista, ¿no? Porque esto es otro tema que también habla mucho precisamente en su libro Antonio Maestre, ¿no? Y creo que esta ley tiene que entrar a fondo con ello, ¿no? Tiene y lo va a hacer. Es otro de los acuerdos a los que hemos llegado con el PSOE, porque creo, como dices tú, creo que se crearon durante el franquismo, igual que si estuviéramos en la Edad Media, más de 30 títulos. 33. Desde, 33, desde el Ducado de Suárez, una barbaridad. Y este tiene que ser un paso para suprimir. Ahora se van a suprimir todos los de Franco. Yo creo que el siguiente paso será, después, cuando terminamos con la ley de memoria democrática, ver qué se hace con el resto de títulos que en el siglo XXI la verdad que no tienen ninguna razón de ser. Quería retomar que hace un momento, cuando has nombrado lo de Fraga, me pasa lo mismo contigo, que cuando yo trabajaba en el Senado, estuve trabajando una temporada en el Senado hace tiempo, que me fastidiaba encontrarme un busto de Fraga claro. Y un cuadro en el que aparecía como padre de la Constitución. Y también de Martín Villa. En el Senado tenemos un cuadro de Martín Villa en un lugar preeminente. Entonces, habrá que ver, una vez que se apruebe esta ley, qué hacemos con nuestros cuadros, que yo creo que habría que retirarlos o resignificarlos con un cartelito poniendo de lo que es responsable ese señor, porque la ley, hay un artículo que también está dentro de esos 30 que hemos acordado con el PSOE, que habla de que carecerán de visibilidad los retratos u otras manifestaciones artísticas de militares, ministros asociados a la sublevación militar o al sistema represivo de la dictadura. Y ahí entra Fraga, entra Villa y entran unos cuantos más que creo que por fin tendrán que desaparecer de ese lugar preeminente que se les ha querido dar. O los podemos meter en un cuarto oscuro y hay que se queden, ¿no? La última pregunta, antes de terminar la entrevista y ir a la batería de preguntas rápidas, que es la parte que más os gusta muchas veces a los invitados. ¿Nulidad o ilegalidad de las sentencias represivas franquistas? ¿Qué cambia pues el concepto? Porque esto es importante. Esto sí es importante porque con la ley de Zapatero se pretendió hacer la nulidad de los juicios y al final se quedó en una declaración de honor para los condenados, con lo cual no se produjo ninguna nulidad de condenas por causas políticas, ideológicas o de conciencia. Lo que recoge en este momento la ley es la declaración de nulidad de pleno derecho de cualquier tipo de condena por causas políticas, ideológicas o de conciencia. Pero es un punto sobre el que tendremos que estar atentos y consultar con los juristas, porque hay un debate abierto que algunos juristas nos dicen que habría que declarar no la nulidad, sino la ilegalidad de los tribunales franquistas. Y claro, eso es una cosa que tendremos que trabajar durante el trámite parlamentario, para no dejar ningún cabo suelto, para ver si es suficiente con declarar la nulidad, para ver si hay que ir un paso más allá.
porque lo que tiene que tratar esta ley es de que los crímenes del franquismo no queden impunes y que nadie más tenga que ir a otro país para solicitar justicia en nuestro país. Y creo que esa es además de los reconocimientos, además de los honores, además del acompañamiento, que los crímenes del franquismo no queden impunes, tiene que ser una de las patas sobre las que se sustente esta ley. La verdad es que ha sido un auténtico placer, Paco, haberte tenido hoy. Estaremos aquí hablando un buen rato porque la verdad es que se nos han pasado los 50 minutos deprisa y corriendo. Vamos con la última parte de la entrevista, que es la batería de preguntas rápidas. Preguntas rápidas y respuestas rápidas. Y empezamos con un libro. A ver. Con un libro. Pues no sabía que me iba a hacer esta pregunta, va a parecer que está preparado, pero tengo aquí dos encima de la mesa que yo creo que están muy bien. Has hablado de los de Ángel Viñas, que creo que conoce todo el mundo. Yo tengo aquí en el combate creo que sí se ve bien, en el combate por la historia, coordinado por Ángel Viñas, pero en el que podemos encontrar a Julio Aróstegui, a Paul Preston y demás. Y es un libro que se escribió para responder al revisionismo que viene por parte de la derecha. Y luego tengo otro de Julio Aróstegui, que por desgracia también es uno de los referentes de la memoria histórica de nuestro país, fue el que creó la Cátedra de Memoria Histórica de la Complutense y también, por desgracia, nos abandonó prematuramente, pero nos ha dejado sus libros. Entonces, creo que estos dos libros están muy bien. También de Paloma Aguilar, sobre memoria y libros que deberíamos recuperar. Yo, como buen friki de la historia, me los apunto todo. Una banda sonora. Una banda sonora. Pues mira, yo aquí me iría a la banda sonora de la película de Almodóvar. Me iría en este momento. O cogería Gallo Rojo, Gallo Negro de Silvia Pérez Cruz. La verdad que son canciones que llegan al alma. Un lugar. Pues el cementerio de la Almudena, donde fusilaron a las 13 Rosas, por ejemplo. Qué bonito. Una película. Una película, pues se han hecho muy buenas películas sobre la guerra civil, también se han hecho muy malas. Pero yo una película, igual que he dicho que me quedaba con la banda sonora de toda la película de Almodóvar, me quedo con la película, si tiene que ser una película. Si tiene que ser documental, cogería el de El silencio roto, que hace poquito creo que le dieron el Goya y estuvo representada en la ceremonia de los Oscar. Pero si me quedo con una película, me quedo con la última de Almodóvar, porque va a llevar por todo el mundo el tema de las fosas, el tema incluso de los bebés robados, y que una persona como Almodóvar tenga esta sensibilidad y esta responsabilidad histórica, yo creo que hay que reconocérselo, además de que a mí me pareció una buena película. Antes de seguir, un detalle sobre la película. Yo hace tiempo, en una entrevista que le hicieron a Juan Diego Boto, él dijo una cosa que me viene a colación, por lo que acabas de decir. Pero él dijo una cosa que tenía razón, ¿no? A mí me da la sensación que en España todavía falta, ¿no? Se han hecho muchas películas sobre la guerra civil, pero no se ha hecho esa gran película, ¿no? Una gran película sobre la guerra civil. Me da la sensación de que hay temas que no se han tocado. Por ejemplo, no hay películas o no hay casi nada acerca, por ejemplo, de un acontecimiento como la desbandada, o no hay películas que cuente lo que pasó en Badajoz, o no hay una gran película que cuente cómo fue el asedio de Madrid. Yo no sé si tú estás de acuerdo con esto que dijo Juan Diego Boto, con la que yo estoy muy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que nos hace falta un Salvador Soldado Ryan que muestre, por una parte, porque esa película tiene los 15 primeros minutos de cine bélico mejores de la historia que se han hecho, totalmente. Pues que nos muestre lo que de verdad fue una guerra, y que nos cuente esas historias que ilustran lo que fue la guerra, que ilustran los ideales. Sobre todo, yo creo que se tiene que ver que se estaba defendiendo la democracia frente al fascismo, y efectivamente falta esa gran película. Se han hecho muy buenas películas, sí. Me vienen muchas a la cabeza, y cuando me pides solo una es difícil, porque hace poquito vi una francesa de animación que también te recomiendo, que se llama Josep, que se puede ver en Filmin, y es una película sobre el exilio
sobre cómo salieron los españoles, sobre las penurias que pasaron en los campos de concentración en Francia, y es una película preciosa, es una obra de arte. Un aroma. ¿Una? ¿Perdona? Un aroma. Un aroma. Un aroma. Pues me vuelvo a quedar con el de las rosas. Me vuelvo a quedar con el de las rosas que me recuerdan a las 13 rosas y a la libertad. Esta es un poco más complicada porque pedirle a un historiador que me diga un historiador favorito. Pues muy complicada, difícil. pero si hablamos de los estudios sobre la guerra civil, pues te diría Ángel Viñas. Mejor, ¿vale? Sí, Ángel Viñas. Te diría Ángel Viñas, pero la nómina es larga, como tú dices. Está Paul Preston, está Julio Aróstegui, que me gusta mucho reivindicar también a Julio Aróstegui, está Julián Casanova. Sí, claro. Y luego hay otros historiadores que no son tan mediáticos, pero sí que hacen una buena labor sobre la historiografía, sobre el análisis de la historia y cómo los propios historiadores se enfocan. Y ahí hay un libro que se llama El pasado en construcción, que es un libro de la Universidad de Zaragoza, que yo lo tengo como referencia también. Este puede que sea ya para el público más especializado. Es un libro coordinado por el profesor Carlos Forcadell, y para entender toda la operación que está llevando de revisionismo histórico, yo creo que es fundamental para llegar hasta las entrañas de ver cómo se ha hecho esa operación. Y las 4 últimas. Y Yone Belarra. Yone Belarra, el valor seguro de Podemos y la firmeza. Si la tengo que definir con una palabra, la diría como firmeza. Un apoyo en todo. Cuando queremos empujar con alguna cosa, siempre está a disposición. Pero si la tengo que decir con una palabra, es firmeza. 1936. 1936. El horror. El comienzo de la época más oscura de nuestro país. El juez Garzón, que hemos hablado antes de él. El juez Garzón, pues siempre del lado de la verdad, voy a poner. Y por último, sí. Y por último, futuro. Futuro, pues futuro, verdad, justicia, memoria y reparación y no repetición. Ese es el futuro. Paco, ha sido un auténtico placer, de verdad te lo digo, ha sido una entrevista que me ha encantado hacerte, tenía muchas ganas, tú ya lo sabes, que ya hacía tiempo que llevaba detrás tuyo ahí para ver si te pillaba, sé que estáis súper liados ahí en Bruselas, te felicito, compañero, por el trabajo que habéis hecho en esta elaboración de esta ley tan necesaria para el país, mi felicitación, mi reconocimiento, muchísimas gracias por pasarte por mi canal. Pues muchas gracias a ti por prestarme este espacio, porque creo que es fundamental hablar de la ley de memoria y que la gente conozca. Y también quería dar las gracias desde aquí, sobre todo, a los que son y han sido los verdaderos protagonistas y a los que nos están empujando todavía para que vayamos a por más, como tienen que hacer, claro que es sí. El colectivo memorialista. Esto me ha servido también desde que estoy desempeñando la responsabilidad de memoria democrática, es para conocer gente maravillosa, con mucha fuerza y sobre todo gente muy digna. Así que para ellos es por lo que estamos peleando, tanto desde la área de memoria, como no me quiero olvidar de los compañeros que bregan todos los días en el Congreso, Martina Velarde, nuestro portavoz en temas de memoria, Enrique Santiago, que también está peleando en estos temas. Entonces, agradecerle a todo el mundo su trabajo, porque la verdad que nos estamos dejando la piel en intentar sacar la mejor ley posible. Claro que sí. Bueno, pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias a todos y a todas por pasaros por el canal. Recordad que esta entrevista queda grabada. En unos minutos lo tendréis colgada en mi canal de YouTube. La próxima semana pasará por aquí una chica muy jovencita. Tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando hoy. Se llama Luda Merino. Se encarga de restaurar fotos de represaliados. No os perdáis esta historia porque nos va a dejar, desde luego, vamos, es una historia espectacular. Así que
la próxima semana os veo aquí en mi canal. Salud, República, muchísimas gracias, hasta la próxima.